Ser podcast. Este viernes, una empleada de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy, al borde del coma literario. ¡Ay, Dios mío! Calla, por favor, calla, siéntate aquí, siéntate. ¿Sabes una cosa, Iñaki? Seremos fantasmas que devoran fantasmas. ¿Pero qué le pasa a esta hora? ¿Otra borrachera literaria? Una cogorza de espanto. Ayer le regaló Don Asensio El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano, y se lo ha leído de un tirón esta noche. Pues ya nos avisó Don Asensio que había que leerlo poco a poco, que tiene mucha graduación y se sube muy rápido a la cabeza. A ver, Brian, cariño, yo necesito respuestas. ¿De qué color es el pájaro rojo? ¿Qué hay dentro de la caja vacía? Está fatal, Iñaki. Hay que hacer algo antes de que venga el invitado y Don Asensio y la vean así. Está igual o peor que aquel fin de semana que se leyó en un after todos los cuentos de Raymond Carver de un tirón. Es tan compulsiva. Ay, una pena. ¿Y tan joven? ¿Sabéis qué? Sois el vacío intergaláctico entre gigantescas nubes de hidrógeno estelar encendido por la explosión de una supernova que soy yo. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Pasa algo? La Tere, que se ha vuelto a leer un libro del tirón. Ay, pobre. Tere, ¿quién soy? ¿Qué ves? Veo que el color del pájaro rojo es la desesperanza. Sí, que se ha pillado una buena. ¿Qué ha leído? El corazón revolucionario del mundo, el último premio Tusquets. Dios mío, es súper adictivo. Va a estar vomitando frases y fragmentos todo el día. Signos de interrogación, pequeñas letras capitulares en un alfabeto esotérico, brazos retorcidos, inflorescencias de hollín. Hay que darle ya algo de leer para que se le pase. A mí cuando cogí aquel globo de llorera con la trilogía de Klaus y Lucas se me pasó leyendo rimas de Becker. Mano de santo, cero resaca. ¿Y un Delibes? Ojo con Delibes, que entra muy bien y luego terminas dando vueltas a la cabeza. Eva, cariño, tú que eres más de cosmovisión que de discurso político, ¿sabes qué es el análisis C? ¿El Ana qué? Pues si no lo sabes tú, que estuviste en Lectores Anónimos para desengancharte de los dramas lorquianos, vamos. ¡La recompensa son los dones! ¿Le podemos dar algo a esta chiquilla ya? ¿Terminaremos por no entenderla? Escucha, Tere. Gallinita rubia, llorará luego. Ahora canta, aquí te espero. El mundo era un árbol y yo estoy en él. Pío, 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 pío. Mi Gloria Fuertes funciona. Es que Francisco Serrano le ha enganchado mucho y no lo ha asimilado. A mí Francisco Serrano me la agarra con la mano. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. 10 años antes. Así no se puede empezar una entrevista con un invitado al que ni siquiera hemos saludado, Antonio. O sea, lo de la gente de la biblioteca empieza a... Mira que les digo que tienen que aprender a leer, que no pueden mezclar prosa y verso, que no pueden leer tanto del tirón. Y luego Tere, que lee sin parar y con el estómago vacío. Ni hacer chistes con los apellidos de los invitados. Pero, bueno, eso es poesía. Es verdad, eso es poesía. Así me ha gustado, visto así ya lo entiendo mejor. Francisco Serrano es el autor de El corazón revolucionario del mundo, Premio Tusquets 2025. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo siempre a favor de la lectura irresponsable y del chiste fácil, la verdad. Ah, vale, pues entonces vaya, No, entonces vamos No bien. tengo ningún problema. Entonces vamos bien. Pero ¿tú sabías que tu libro era tan adictivo como para llevar a Tere hasta el coma? Bueno, primera noticia que tengo, pero muy contento de saberlo. Yo no hasta el coma, pero tengo que decir que es un libro de lectura muy, muy adictiva y ahora hablaremos de él enseguida. Enseguida entraremos en El corazón revolucionario del mundo, pero como todos los viernes, ustedes ya saben que lo primero que hacemos, o mejor que hace Antonio Martínez Asensio, nuestro bibliotecario, es contarnos un libro en 3 minutos. ¿Hoy cuál es? Pues mira, hoy quiero contaros un libro cuyo protagonista a mí me ha recordado un poco a uno de los protagonistas de nuestro libro de la semana. No sé si el Capitán Ahab tiene algo que ver con Joel, pero en todo caso, hoy toca Moby Dick, de Herman Melville, publicado en 1851. Venga, pues cuenta que los oyentes decidan si el Capitán es que tengo dolor de garganta y hay algún nombre que me cuesta. Tiene algo que ver con Joel. Bueno, vamos allá. Moby Dick arranca con una frase que ha pasado a la historia de la literatura. Llamadme Ismael. Y este hombre, Ismael, cuenta cómo busca embarcarse en un ballenero para ver la parte acuática del mundo y ahuyentar la melancolía.
Tras conocer en la posada del Chorro a un arponero llamado Quiquec, con el que tiene que dormir la primera noche a falta de habitaciones libres, van juntos a enrolarse en el Pequod, un barco de antigua construcción, más bien pequeño, con aspecto de zarpa y desgastado por tifones y calmas por los 4 océanos. Su capitán es el temible capitán Ahab, que no tiene más que una sola pierna, ya que la otra fue devorada, masticada, triturada por el más monstruoso cachalote que haya hecho astillas un bote, el cachalote blanco, Moby Dick. Bueno, una enorme ballena albina, para que todos nos entendamos. ¿Y el capitán cómo era? Bueno, pues en la primera descripción que se hace del capitán Ahab se dice que es un hombre grandioso, blasfemo, pero que es como un dios. Hasta que el Pequod no se hace a la mar, no se ve al capitán Ahab sobre la cubierta, donde hay un agujero de taladro donde el capitán Ahab mete la pierna de hueso y se mantiene allí erguido, mirando siempre más allá de la proa del barco. En cuanto al resto de la tripulación, el primer oficial del Pequod es Starbuck, Stab es el segundo oficial, Flash es el tercer oficial, y ellos son los que comandan los 3 botes del Pequod, que son los que se echan al agua cuando se divisa una ballena, y cada uno de ellos tiene asignado un arponero. Pero en el Pequod hay un cuarto bote que gobierna el mismísimo Ahab, que lo primero que dice a la tripulación es que tendrá una recompensa el primero que vea a la ballena blanca. Y comienza la búsqueda del gran cachalote. Efectivamente, el Pequod surca los mares cazando ballenas, y cada una de las veces, cada una de las batallas, la fuerza del animal arrastra botes y está a punto de vencerles, pero los balleneros son duros y siempre triunfan sobre las ballenas. Por momentos la narración de Moby Dick es lenta y filosófica, a veces oscila hacia la digresión didáctica sobre la pesca de la ballena, llegando incluso a la explicación pormenorizada de la naturaleza de las ballenas. Pero la idea que predomina durante toda la novela es la obsesión de Ahab por encontrar a la ballena blanca. Cada vez que se cruzan con un barco le preguntan si han visto a Moby Dick. Recorren los mares, llegan hasta la parte más meridional de Asia, hasta el mar de Java. Desde allí navegan hacia Japón antes de descender por el Ecuador en el Pacífico, y al final un barco les dice que acaba de ver a la ballena blanca. Un barco, por cierto, que navega buscando a 2 náufragos, pero Ahab no le hace ni caso, solo quiere llegar al punto donde se ha visto por última vez a Moby Dick. ¿Y la encuentra? La encuentra justo al final del libro y entabla con ella una batalla feroz, como son las batallas contra nuestras obsesiones más profundas. Y gana Moby Dick, que destroza cada uno de los 4 botes, que hunde el Pequod y se lleva al fondo de los mares al capitán Ahab. Pero para saber cómo sobrevive Ismael y para disfrutar de esta joya de la literatura, hay que leérsela, porque es maravillosa. Pues ahora les toca a ustedes, este es el reto. El que no lo haya hecho, leer Moby Dick de Herman Melville, que está en De Bolsillo, en la editorial De Bolsillo. ¿Tú estás de acuerdo, Francisco, con lo que decía Antonio Martínez Asensio, que hay algo del capitán Ahab con el Joel del corazón revolucionario? Hay algo, yo creo que pertenecen a la misma categoría de hombres difíciles recalcitrantes. ¿Tozudos? Tozudos, obsesivos y bastante despiadados en su egoísmo. ¿Y nada soñadores? No sé, es difícil, ¿no? Porque la manera en la que son soñadores esta categoría de personas es a veces también muy dolorosa para ellas, muy poco feliz y muy poco... es más bien estéril, hay cierta esterilidad en su fantasía. Pues enseguida vamos a entrar, abrimos las páginas del último premio Tusquets, El corazón revolucionario del mundo, pero antes ya saben ustedes que pueden seguir llamando al 900 100 800 para donarnos el libro que ustedes quieran, ese que tanto les gusta, que siempre regalan, que piensan que es indispensable que esté en las estanterías de nuestra biblioteca. 900 100 800. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast. Valeria Letelier conoció a Carlos Reseda a finales de 1970. Tenía 19 años y estaba alojada en un piso franco a las afueras de Londres, bajo la tutela de Joel Takahashi Williams. Pertenecía, aunque la única prueba que tenía Valeria era la palabra de Joel, al Frente de Acción Revolucionaria, una organización que se extendía por toda Europa, el norte de África, Oriente Medio, y también tenía importante presencia en Estados Unidos y Japón. Ella, sobre todo de madrugada, sospechaba estar habitando una fantasía, una quimera. El Far no existe, pensaba. Solo existe esta cama, este piso, esta calle. Nada más.
Este es el fragmento inicial del Corazón revolucionario del mundo de Francisco Serrano, último premio Tusquets de novela. Es nuestro libro de la semana y lo primero, preguntar a Antonio Martínez Asensio por qué has elegido esta novela para esta semana. Pues mira, a mí me ha parecido una novela muy sorprendente. Para quien no haya leído antes a Francisco Serrano, es una novela muy sorprendente. Para quien le conozca, sabe que están ahí sus obsesiones sobre la revolución, sobre la verdadera revolución, reventar el mundo, y la revolución tal vez empiece por la mente. Pues vamos a entrar ya en el libro, porque la novela, y yo creo que lo habrán quizá deducido con el arranque, es la vida de una célula anticapitalista por dentro, con sus miembros, con sus líderes, sus sometimientos, sus ideales y sus contradicciones, que las hay, pero con la idea revolucionaria de cambiar el mundo. ¿Creer que cambiar el mundo, Francisco, es posible, pasa por un proceso mental o incluso un punto de locura que está reflejado en el libro? Es, desde luego, es un estado mental creo que muy concreto, o sea, porque el mundo cambia, evoluciona, es un proceso, pero es intentar dirigir el curso de los acontecimientos de una manera absoluta, global, que es lo que a mí me fascinaba en el proceso previo que acaba en que yo tengo una idea que quiera escribir, ¿no? Que tengo una novela. Es mi fascinación por esa especie de internacionalismo absoluto de gente que se implicaba en conflictos que les pillaba geográficamente remotos y que no querían, digamos, cambiar las circunstancias en un espacio local, regional o incluso nacional, sino quería hacerle una enmienda total al mundo, ¿no? Y desde luego, claro, es de ideas de una ambición, aunque tú solo pretendas poner en marcha, digamos, encender la mecha que acabe en la revolución, que pasan por un tipo de personalidad. Hablamos antes de hombres difíciles, recalcitrantes, pues también esto atrae a cierto tipo de personalidades dadas al extremo, dadas a ciertas cosas que me parecían pues un terreno muy propicio para escribir novelas. Pero te has basado en algo, quiero decir, la novela se desarrolla en los años 70, se supone que está el FAR, luego está el FRR, ¿está basado en algún grupo real o en algún momento histórico determinado, o incluso del movimiento revolucionario real? La novela toma como inspiración gente real. En ningún momento yo quise que fuera, digamos, una historia que mezclase grupos auténticos y tal, porque quería disponer de la libertad de inventármelo todo, ¿no? Pero efectivamente, pues el FAR o la Fracción Roja Revolucionaria, que son un grupo que aparece luego en la historia, está muy inspirado por las Baader-Meinhof. Uno de los personajes está inspirado por Ilis Ramírez, conocido luego como Carlos el Chacal. Pero son puntos de partida, son plataformas desde las que desarrollar unos personajes que son propios de la novela, pero vienen de mi fascinación por esas personalidades y esas personas y los hechos en los que se vieron implicados y que provocaron. ¿La escritura de la novela te ha permitido, te ha llevado a entenderles? No fundamentalmente más de los que lo entendí al principio, porque creo que es una novela sobre mis dudas al respecto, sobre mis inquietudes. Es una novela que tiene más que ver con explorar las contradicciones como una cosa que existe entre los propósitos que tienen, la manera de conseguirlos. Todas esas contradicciones, yo sabía que no iba a llegar a una tesis. Esta no es una novela de tesis donde yo pretendiese... Bueno, voy a explicarte el terrorismo en los años 70. Voy a explicarte cómo desde la década de los 60 se crean una serie de circunstancias que acaban en un desencanto violento en los 70. Yo todo eso lo tengo en mi cajón de sacar ideas, pero yo no tengo una tesis, no tengo una teoría del todo que lo explique, sino más bien yo utilizo todas esas contradicciones, esos elementos que me permiten crear una historia para crear eso, ritmo y drama, que es lo que necesitas en una novela, ¿no? Y me parecía que los personajes se movían más que llegando a soluciones, planteando problemas y conflictos. Claro, absolutamente. Valeria, como siempre, o sea, literariamente es la que lleva un poco ese argumento, porque es la inocente, ¿no? La que va aprendiendo y la que va llegando a ese sitio al final oscuro, ¿no? Es la que nos va llevando, es un poco nuestra visión, ¿no? De Valeria. Sí, otra cosa, cuando empecé la novela,
tenía claro que quería un único punto de vista y más o menos una única línea temporal por la que moverme, que al contrario, por ejemplo, en novelas anteriores, en La Costa Desaparecida, tenía un montón de personajes, cambios de puntos de vista. En esta sí que tenía claro que íbamos a tener un único punto de vista y una, digamos, subjetividad radical que me iba a permitir hacer cosas, ¿no? Tenemos un marco histórico, realista, pero a partir de esa subjetividad me permitía introducir otros elementos, lo que dices tú, las partes más oscuras, prácticamente esotéricas o luminosas que tiene la historia, es a través de esa subjetividad de Valeria Letelier, que es la que vamos a estar con ella todo el rato en la novela. Vamos a ver su arco desde el punto en el que arranca en la novela, desde una ingenuidad y un sometimiento al líder y ciertas cosas, a una especie de... Digo que la novela no es de tesis, que yo no tengo una solución, pero digamos que Valeria va encontrando sus recursos y va encontrando posibilidades y caminos por los que llevar a cabo o encauzar esa revolución distintos a los que se le ofrecen al comienzo. Esa parte esotérica que tú has mencionado y que la primera vez que aparecen a mí me sorprendió, ¿es para explicar la complejidad de la mente? Sí, yo creo que lo que dice de la sorpresa, creo que igual la novela debería llevar una etiqueta de incluye momia de pantano. Sí. Porque a veces la gente, es verdad, dice voy a leerme esta historia en los 70 de terroristas y de repente hay una momia de pantano que habla. Bueno, pues está bien, la gente creo que lo suele aceptar bien enseguida, pero sí que sorprende mucho, ¿no? Efectivamente, toda la parte esotérica, mistérica, se mueve un poco en paralelo con este pensamiento político radical, ¿no? Con las complejidades que adquiere, con lo hermético que se vuelve. Y hay una cosa, cuando tú lees sobre estos movimientos, a veces no son muy distintos como ciertas sectas ocultos, en la medida que tienen sus ritos iniciáticos, su propio vocabulario, su líder, el personaje de Joel es un personaje mixto en la medida en la que es líder revolucionario y gurú mesiánico, ¿no? En ese sentido es una especie de reverendo Jim Jones en ciernes, ¿no? Y me interesaba mucho mantener ese discurso constantemente a través del personaje de Valeria, trazando paralelismos. ¿En qué consiste el trabajo? Joel respiró hondo. Valeria pensó que no contestaría, pero un minuto después dijo: Te hablé de terror público y terror secreto. Eso se traduce en violencia pública y violencia secreta, en muertes públicas y muertes secretas. Este asunto es secreto de todo punto, no ha de emerger a la superficie del mundo. Será un duro golpe contra mis enemigos y nos independizará económicamente, nos librará de ciertos compromisos y acuerdos. ¿Quiénes son tus enemigos? Joel se puso de costado, buscando sus ojos en la oscuridad. ¿Todos? Dijo. Excepto tú. Y esta célula anticapitalista de las FARC tiene una misión que pasa por el terror y la violencia, que es ese terror público y el terror secreto del que habla Joel. El personaje de Joel tiene, como hemos dicho, estas características de líder y una de ellas es considerarse mucho más listo que todo el mundo, ¿no? Entonces, él digamos que ha evolucionado de esta idea de la guerrilla o del terrorismo como fuerzas que pueden iniciar una revolución a lo que él considera una justificación, digamos como un terror que es trabajar en una clandestinidad total, que no se sepa que existen, que cometer atentados, asesinatos, crímenes de todo tipo sin que nadie sepa que están ahí. Todo lo contrario de, digamos, un grupo terrorista que lo que quiere es publicidad de lo que hace, quiere reivindicar atentados, quiere tal. Lo que pasa es eso, que en realidad lo emparenta con la criminalidad común y corriente. O sea, la historia en este juego que tiene la novela de ser distintos tipos de historias uno detrás de otro, dentro hay una historia de robo clásica, lo que llama en el cine una película de atracos o de robos. De repente es un Ocean Eleven, ¿no? Es un grupo de gente que planea un crimen y uno es el cebo, otro es el falsificador, otro es el hombre, el matón y tal. Entonces lo que hace en realidad es emparentarlo con esa criminalidad vulgar y corriente,
pero que él no admite, y entonces tiene como otra capa encima de teoría sobre eso, sobre por qué es súper importante y cómo, pues lo que decíamos, es una enmienda todavía más importante al mundo y al sistema que odia, etcétera, etcétera. Pero claro, la primera enmienda es contra uno mismo, esto que decía Valeria de todos menos tú, o sea, tú eres... Pero para la revolución tiene que empezar casi por uno mismo, y esa forma de abrir la mente está también en las drogas o en cierta forma de alcanzar ese conocimiento, y todo eso es muy inquietante porque es un territorio muy desconocido, ¿no? Sí, todo esto viene de inspiración de otro de mis temas que me interesan, que son las sectas y los cultos y las dinámicas que ocurren dentro de ellas, ¿no? La frase, parafraseando, ¿no?, de todos son mis enemigos menos tú, es de manual de manipulador emocional y absoluto, porque además ni siquiera es verdad, ni siquiera es lo que ella está viendo que él está diciendo, ¿no? Porque Joel y Valeria además tienen una relación absolutamente inapropiada por distancia de edad, por situaciones totalmente desigual, y es todo una manipulación y un discurso, efectivamente. Y una de las cosas es debilitar tu relación con la realidad real, con la realidad al menos compartida con los demás, y eso, pues efectivamente, la droga sin su consentimiento, le suelta un montón de teoría política y esotérica mezclada, le crea un lío que te impide relacionarte con el mundo. Sí, le crea un lío, pero no le permite dudar, porque hay una frase que dice: no preguntes porque la pregunta genera duda, la pregunta es duda. Sí. En este mundo no se puede dudar. No se puede, o sea, tienes que seguir al Mesías. Efectivamente, y además ese cuestionamiento, no hay que cuestionarlo todo, hay que acabar con todo y al mismo tiempo respeta la jerarquía, no preguntes más de la cuenta, tal, son esas contradicciones y esas tensiones en las que nunca puedes acertar, por lo tanto siempre es susceptible de castigo y siempre eres susceptible de ser manipulada. Claro, porque yo creo que hay un punto de inflexión en la novela que es cuando ella empieza a dudar, cuando ella empieza a hacerse preguntas a sí misma, ese es el punto de inflexión de la novela, ¿no? El punto, efectivamente, hay un momento, digamos, que ocurren determinadas cosas en la trama y ella hace como su rito iniciático, sí, ¿no? Ella participa en el golpe que se está planeando, y entonces lo que viene a darse cuenta Valeria es que esa obediencia debida o ese respeto a la jerarquía a ella no le sirve porque sigue teniendo sus remordimientos. Valeria se dio la vuelta y disparó. El chofer era un hombre de unos 50 años de edad. Vestía un traje oscuro y una gorra de plato. La bala lo alcanzó bajo la clavícula derecha. El aparato Bramit hizo mucho más ruido del que esperaba Valeria. El chofer trastabilló, perplejo, y se agarró al marco de la ventanilla para mantener el equilibrio. Valeria avanzó un paso y disparó por segunda vez. Pese al estampido del arma, escuchó a la perfección el crujido de la bala al penetrar en el pómulo izquierdo y romper el hueso. Me encanta cómo rompe ahí la novela, ¿no? Es que ese primer asesinato que de repente ya ahí es donde te das cuenta que la novela ha variado totalmente, ¿no? Y es a partir del primer asesinato de Valeria, ¿no? Sí, totalmente, porque es al final, es lo que estábamos comentando hace un momento. En estas relaciones de poder hay una muy, muy clara, que es cuando uno diluye totalmente su agencia en la responsabilidad de otra persona, en un líder, Ya no eres responsable de nada, te debes al bien común, a la causa mayor, hay una obediencia debida y por lo tanto tú no eres responsable de nada, no tienes que decidir qué haces, a quién matas y no tienes por qué sentir culpa, porque tú lo estás haciendo por algo mucho más importante. Entonces lo que descubre Valeria es que eso a ella no le funciona. Ella siempre tiene un pequeño núcleo de resistencia que ella odia porque ella quiere entregarse, ella precisamente quiere esa... Ella quiere ser como los otros. Claro, ella quiere tener esa absoluta, esa entrega total, esa falta de duda que es muy atrayente, es muy, 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 muy atractiva, pero no lo tiene. Entonces, el arco de Valeria tiene que ver con responsabilizarse de esas cosas, revolucionaria o no, tiene que ser a partir de una emancipación y un lugar desde el que ella sea responsable de las cosas que hace, sean lo que sean, ¿no? Ni siquiera entra la novela mucho a juzgar qué decisión va a tomar ella, si va a abandonar la violencia, no la va a abandonar, pero tiene que ver con eso. Y en esa relación que mantienen todos los que están, primero ellos dos, después los que llegan, la otra célula, en esa relación que mantienen entre todos, que al final tampoco se establece ningún lazo de amistad, aunque ella va viendo cómo es cada uno de los personajes, las convicciones en ese mundo están no sé si las convicciones o los propósitos están por encima de las personas.
Es un mundo en el que no se permite la emoción. La emoción en el sentido emotivo, que entendemos todos. Sí, el discurso que tienen muchos de estos grupos, hace poco estuve leyendo sobre el secuestro de Patty Hearst y el Ejército Simbiótico de Liberación y tal. Hay un contraste entre su discurso, que tiene mucho que ver con lo que dices tú, y luego lo que pasaba realmente dentro, ¿no? Y esta novela, por ejemplo, también nace de mi interés cuando estás leyendo de esto y de repente es como, después de tal atentado, o preparando tal robo del banco, secuestro de un avión, no sé qué, están escondidos un mes en un pueblo. Y dices tú, ¿qué pasa ese mes? ¿Qué hacen? Claro, entonces tú te lees y descubres que todas sus relaciones son absolutamente humanas. Enamoramientos, hay rencillas, hay odios inextinguibles entre gente de la misma célula que se supone que están con el mismo cosa. Y cómo eso envenena y cómo sublima muchas cosas de las que ocurren, ¿no? Entonces, a mí eso me interesaba mucho, que la historia comprendiese también esos tiempos muertos. Pero es que además te diré una cosa, incluso el papel de las mujeres, es decir, Valeria limpia, Valeria barre, luego llega Hannah, que me parece que es Hannah, no recuerdo si era Hannah o Hannah, pero ella limpia, ella barre, ella lo hace absolutamente todo, es el papel de la mujer, que esto lo hemos visto en otra novela, por ejemplo, con referencia a ETA. Es decir, que hay un punto, mucho machista ahí dentro también. El patriarcado lo atraviesa constantemente. Cuando tú lees estas cosas, una de las cosas que más te llaman la atención, los grupos underground de política más de izquierda, más de liberación, más tal, siguen estando en muchos casos totalmente atravesados por esto, y llama la atención cómo no les chirriaba en absoluto. Claro. Pero bueno, esos eran los tiempos, claro, no les chirriaba porque en esos tiempos... pero es verdad que ves a mujeres que son capaces de pegarle un tiro a alguien y son incapaces... Y luego son las que tienen que recoger la cocina. Claro, y son incapaces de decir, pero perdona, lava tú los platos, ¿no? Que eso, y es verdad que nos hemos... Se ve constantemente. Es una cosa que te la encuentras todo el rato, y entonces yo no quería ocupar yo un espacio que a mí no me corresponde teniendo un discurso sobre esto, pero quería que estuviera muy delante. Se ve perfecto. Quería que estuviera muy delante en la novela todo el rato, quién frega los platos, quién barre y quién se queda con los pies en alto mirando unos papeles. Porque es que... Sí. El caso es que el profesor, que dirigía un sanatorio para enfermos mentales, un balneario lo llamaba él, desarrolló en los años 20, a partir de este veneno, una fórmula de notables efectos sobre el sistema nervioso humano. Una fórmula que, con pequeñas variaciones, obra maravillas sobre las puertas de la mente. Puede cerrarlas a cal y canto, por ejemplo, si se desea acabar con la psicosis, histerias, recuerdos traumáticos, todo eso. Pero también puede abrir esas puertas que encierran la conciencia humana, moverlas lo justo para echar un vistazo, entornarlas como si quisiéramos ventilar una habitación que lleva mucho tiempo cerrada o arrancarlas por completo de sus goznes. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male. Hoy por Hoy Magazine. Lo sai. Ser podcast. Nessuno mi può giudicare nemmeno. Está bien leer, es útil, despeja tu cabeza. Tú siempre estás leyendo. Deberías leer teoría política e historia, eso sí. Leer es útil, como he dicho, pero también es necesario leer con un sentido de la utilidad. Leer para aprender, para formarse. No pasa nada por leer una novela de vez en cuando, pero quizá no demasiado a menudo. Siempre que sea una novela que trate de temas importantes, por supuesto. No lo sé, me gusta aprender, pero también me gusta leer novelas que traten de temas extravagantes y morbosos, de asesinatos y crímenes. También me gusta no aprender, no ser útil, no sé. Valeria Letelier, la protagonista del Corazón Revolucionario del Mundo, que además de hacer la revolución lee mucho, pero lee para desconectar, para evadirse de la realidad en la que vive, y hay un momento en el que una miembro de la célula anticapitalista, Petra, le plantea que se debe leer por utilidad, lecturas que aporten. Tú eres el creador, Francisco, de estos personajes. ¿Tú de qué lado crees que está la lectura? ¿De la utilidad o del placer? Vale, aquí sí que hay tesis. Igual que antes te decía, no, aquí sí. No, yo ahí estoy con Valeria. No tanto en que
no se deba leer solo en un sentido u en otro, sino que leer es un acto que tiene sentido en sí mismo. Ya sea leer bolsilibros del oeste de que se han publicado aquí siempre o ensayo político y tal, es un acto que tiene sentido en sí mismo, ¿no? Por tanto, da un poco igual. O sea, yo ahí estoy con Valeria, sin duda. Oye, yo no quiero terminar sin hablar de... Yo creo que el personaje que más me ha sorprendido o favorito de la novela, que es Girardot, el carnicero, que es un tipo que llega para interrogar al tipo que han secuestrado y que cuando uno espera que va a sacar unos alicates y que le va a machacar, lo que saca es una jeringuilla con un producto químico que le va a inyectar y habla de cómo le va a abrir la mente y todo lo que va a conseguir esa tortura química, ¿no? Que es brutal. Dentro de la novela, ¿no? Que lo que os decía, que hay como cierta ambigüedad en lo que pasa, digamos, que pueda ser sobrenatural, o porque está todo desde el punto de Valeria. Aquí es donde la novela fuerza la máquina al límite, porque Girardot el carnicero es literalmente un Mad Doctor, es un científico loco que habla de un veneno que dice que es una rana tropical europea y que pues, habla de unos sinsentidos. Pero luego en la historia además parece funcionar y tiene como todo aparatos psicotrónicos que conecta al preso, al secuestrado, tal, no sé qué. Y aquí yo fui un poco, dije, esto igual lo tengo que rebajar. Igual esto está un poquito al 11, debería ponerlo al 7. Y al final dije, lo voy a dejar al 11. No. Y me gusta porque creo que en esto y con una señora que vive también en una cabaña hay un capítulo de la novela bueno. donde de repente... Es como un relato independiente donde llegan a una cabaña y de repente la señora les cuenta una historia que es flipante también. Sí. Pues es donde apreté yo un poquito más las tuercas, porque aquí mi sensibilidad de escritor de terror y fantástico tenía que salir y me quedo muy contento porque siempre me preguntan por esos dos personajes, con lo cual me siento muy reivindicado siempre. Pues nosotros nos quedamos ya en nuestra biblioteca El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano, premio Tusquets, y que evidentemente está editado por Tusquets, pero además de este libro, que es el tuyo, nos vamos a quedar con uno que tú nos dones, que no puede ser tuyo. ¿Qué libro nos donas? Pues yo quería donar porque me parecía muy en hilo de los muchísimos que me gustaría donar, es la perla de Alejandría, de Pilar Pedraza. Es una autora que a mí me gusta muchísimo, me parece buenísima, tiene una obra muy amplia, siempre transitando por el fantástico, tanto la novela histórica como la contemporánea, y a veces los libros tienen este punto de ser buenos de por sí, pero también por el momento en el que te llegan, la medida en la que a ti, o por lo menos a mí como autor, te hablen el campo de juego para siempre, ¿no? Y la mezcla que hace Pilar Pedraza en La perla de Alejandría de fantástico, erudición, novela histórica, metiendo elementos de terror contemporáneo y tal, es absolutamente fascinante, y me parece que ella sola ha acuñado una especie de gótico ibérico que practica ella sola, y me parece que es necesario que esté en esta biblioteca. Pues tenemos que abrir esa estantería para ella sola, porque no podemos poner a nadie más en esa estantería. Tiene una obra muy amplia, es verdad. Pues, o sea, que pues vamos a poner solo, a rotular solo Pilar Pedraza, y el libro que nos dona Francisco es La perla de Alejandría, que está en Valdemar. Está aquí el empleado de la biblioteca, está Pepe Rubio. Hola. Hola, buenas. Con las novedades que también nos vamos a quedar. Pues tenemos 19 garras y un pájaro oscuro de Agustina Bazterrica, que tengo ganas que aparezca algún día por la biblioteca, que se nos quede un día a puntito. Bueno, pues son 19 cuentos. En Buenos Aires. Sí, ya. Bueno, vamos a hacer el programa ahí, tampoco no hay ningún problema. 19 cuentos que dan mucho miedo y que están llenos de fantasías delirantes y oscuras, pero también de humor negro, o más bien ácido, y son cuentos que cuestionan pues nuestra sociedad, el amor, la amistad, las relaciones familiares y esos deseos inconfesables. Sí, Alfagora lo que ha hecho ahora es recopilar muchísimos cuentos, algunos muy cortitos, que tiene Bazterrica, que a mí me llegó a través de Cadáver exquisito, que es una novela, es una distopía maravillosa sobre un mundo en el que desaparecen todos los animales, que mueren todos por un
un virus y entonces el ser humano ¿qué hace? Pues crear unos humanos para consumo de carne. Para comerlos. Pues 19 garras y un pájaro oscuro de Agustina Bazterrica, que está en Alfaguara. ¿Hay otro? Bueno, El Guillomo de Robin Wall Kimmerer en Capitán Swing. Este es un libro muy especial, muy finito, 88 páginas, no llega a la 100, y que propone una forma de vida en torno a la gratitud, la reciprocidad y la comunidad basada en las lecciones del mundo natural. Dice que nuestra economía se basa en la escasez, la competencia y el acaparamiento de recursos, y que hemos entregado nuestros valores a un sistema que daña de forma activa a todo aquello que amamos. El guillomo, que yo no lo sabía, pero el guillomo es una planta que da como una especie de frutos, como los arándanos, y entonces ella se basa en la naturaleza. Dice que cuando este fruto cuando esta planta da tantos frutos, las da para toda la sociedad que hay alrededor de ella, los pájaros, tal, reparte. y que reparte, ¿para qué? Para tener ella más vida. Entonces propone una economía basada en eso, en el reparto más que en el acaparamiento capitalista. Y es muy luminoso y a mí me ha encantado. Pues casi son dos libros complementarios. Sí, de hecho yo voy a regalar los libros hoy, de hecho. Pues son dos libros complementarios. Venga, vamos a escuchar las donaciones. Este es El Guillomo de Robin Wall Kimmerer, está en Capitán Swing. Y vamos con las llamadas de los oyentes, a ver los libros que nos donan. Manolo desde Fuerteventura, buenos días. Buenos días, Cadena Ser. Manolo Perejón de Fuerteventura. Pues Manolo, yo como librero, cuéntanos. Como librero que he sido en la librería Apoyo de la Puerta del Sol número 1, recomiendo a todas personas que les guste la literatura italiana La piel de Guccio Malaparte, que se hizo una película con Burt Lancaster, Alfredo Mastroianni, Claudia Cardinale, se hizo en el 65. Sí. Es un libro muy interesante para conocer lo que son las posguerras y las que tuvimos en Europa. O sea, que es un libro que ahora debería leer mucha gente, ¿no? Mucha gente para comprender lo que es una posguerra, lo malo que trae las guerras, que estamos a punto, no creo que ocurra, pero bueno, para que todo el mundo pueda leer esa obra que es de Guccio Malaparte, y es una obra fantástica, y en película todavía mucho mejor, pero es una obra muy interesante de poder leer, para ver la barbaridad que se puede hacer después de una posguerra. Pues La piel de Guccio Malaparte. Manolo, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes y la Cadena Ser. Hasta luego. Está en Galaxia Gutenberg. En Galaxia Gutenberg, La piel de Guccio Malaparte. Claro, es que yo voy a decir una cosa. Los libros que nos donan los oyentes se dividen entre los que Antonio no controla y los que Antonio hace. ¡Hombre! Es que y este es de ¡hombre! La piel es que es muy salvaje. Cuenta un poco cuando entran los norteamericanos en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, en esa liberación, y es muy salvaje, contado de una forma también muy especial en Nápoles, y es una novela muy especial. A mí me encanta La piel de Guccio Malaparte y me encanta Caput, que es otra novela de Malaparte que habla de lo mismo. Pues ya tenemos el primer libro que nos han donado los oyentes. Araceli, desde Alcalá de Guadaira, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Araceli? ¿Qué libro nos donas tú? Pues yo quiero donar un libro que está bastante de actualidad porque creo que este fin de semana se estrena la versión cinematográfica. Es Hamlet, de Maggie O'Farrell. Sí, ¿te ha gustado mucho? ¿Te gustó mucho? Es de las mejores novelas, yo diría casi que la mejor novela que he leído nunca. Y he leído bastante porque soy profesora, o he sido profesora de lengua y literatura, y lógicamente he tenido que leer muchísimo. Pero me ha parecido una novela que no me canso de recomendar a todo el mundo. Creo que vamos a estar en este caso en la situación de una magnífica novela que creo ha dado pie a una extraordinaria película que se estrena, como he dicho, creo, este fin de semana, y que ya creo que está recibiendo mucho reconocimiento, muchos premios, pero por favor, si alguien ve la película, que nadie deje de leer la novela. No sé si puedo detenerme un poquito. Nada, 30 segunditos, dime. Nada, el personaje que se centra, para quien no lo sepa, está centrado la historia en la mujer de Shakespeare. Sí. Pero a Shakespeare no se le menciona con su nombre, jamás. Sí. Se le alude como el marido y tal, y es ella, el personaje. Tiene un final que me parece de los mejores que yo he podido encontrar nunca. Escenas conmovedoras. A mí me ha pasado algo que jamás tampoco me ha pasado, y es que lloraba. Las lágrimas me impedían seguir leyendo en ciertos momentos de la novela. Pues Araceli, te voy a decir una cosa, porque Eva Cruz ya ha visto la película. Llévate el paquete de Kleenex al cine. Sí. Porque si con la novela has llorado, se ve que lo de la película ya es.
Pero todo el mundo dice que es muy buena. Pero estoy de acuerdo con Araceli, con eso que dice, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero yo ya he visto la película. Es verdad que seguro que este fin de semana la estrenan hoy, hay mucha gente que va a ver la película, pero no dejen de leerla. Libros del asteroide lo encontrarán. En Libros del asteroide. Es verdad que, hombre, es un poco hiperbólico, la novela es fantástica, está muy bien. Sí, es verdad que tiene uno de los mejores finales sobre está el teatro y por qué nos gusta el teatro. Está muy, muy bien. Y venga, que nos da tiempo para Antonio, desde Madrid. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué libro nos donas, Antonio? Pues El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez. ¿Por qué? Pues mira, es el libro que me hizo ser escritor. Al ver que cada vida tiene su lado literario, porque en sí la literatura es vida. Pues es que no hay mucho más que decir. El tiempo amarillo... Bueno, sí, Dime. puedo decir que es una mirada distanciada y cercana a la vez este libro, que bueno, pues que cambió mi vida al leer este libro y dije, joder, yo puedo ser escritor también. Pues El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez. Y es un libro que te cambia la vida y que entiendes el siglo XX español entero. ¿Eso lo has leído? Yo no lo he leído. Lo acaba de reeditar Debate, además, ahora mismo. Pues y está muy bien porque era un libro difícil de encontrar y lo acaban de reeditar. Lo pueden encontrar los oyentes en la editorial Debate, lo acaban de reeditar, es decir, que tiene que estar en las librerías. El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez. Son unas memorias, ¿eh? Sí. Pascual Donate, buenos días. Traigo un lote. No vale, que solo nos quedan 3 minutos. Vale, has traído... él recoge los libros abandonados que encuentra por todas partes y entonces de entre los montones de libros, él coge uno y nos lo cuenta aquí y entonces nos damos cuenta de por qué abandonamos algunos libros. Sí, pues esto es un lote de 3. Son 3 libros escritos por la italiana Pia Pera, que era escritora, traductora y profesora de literatura rusa, que decepcionada un poco con el mundo académico decidió refugiarse en una finca abandonada de la Toscana. Contado así suena como a película de Antena 3 por la tarde, pero bucólico, no. Sí. Oye, qué nombre más bien puesto, Pia Pera, ¿no? Claro, luego es muy bonito. Entonces, nada, son 3 títulos que son El huerto de una algazana, tenemos El jardín que querría, Aún no se lo he dicho a mi jardín, todos están editados por Errata Natura. Vale, pero no es de verano en la Toscana. No, es una especie de diario emotivo, pero a la vez también es un diario práctico de cómo crear tu propio huerto o tu propio jardín. Y mi pregunta es, ¿te los has encontrado los 3 juntos? O sea, quien los ha abandonado, abandonó los 3. Los 3 a la vez, sí. No sé quién sería. Bueno. Trilogía recuperada. Trilogía recuperada. Ahora no vengan quienes... Es que a lo mejor... Es mío. Yo no quería abandonarlo. Después de que lo hayamos contado. Pues no tienen chip los ya libros. No. ¿Un libro, una hora? El pequeño héroe de Fyodor Dostoyevsky, una novelita escrita antes en su época romántica. Sabes que a Dostoyevsky le metieron en Siberia y después del encarcelamiento escribió sus grandes novelas. Y esto es justo antes del encarcelamiento, una novela deliciosa sobre la pérdida de la inocencia y el fin de la infancia. El pequeño héroe de Fyodor Dostoyevsky en un libro, una hora. Y nosotros ya nos quedamos con El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano, editado por Tusquets. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un gusto compartir este ratito. Lo mismo digo. Un beso grande. Gracias. Antonio. Hasta la semana que viene. Bueno, ya verás. Bueno, ya veremos. Ya veré. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.